Buen día, soy la cadete de cuarto año, Castillo Maricielo. Para hablar sobre la evaluación funcional respiratoria es necesario que hagamos un breve recordatorio sobre las estructuras anatómicas del tracto respiratorio. Principalmente vamos a encontrar la nariz o las fosas nasales, que es la vía de entrada del aire hacia el cuerpo. Después vamos a encontrar la faringe, posteriormente la laringe, que es en donde vamos a encontrar las estructuras de la fonación. Posteriormente a la laringe vamos a encontrar la tráquea, después los bronquios, las pequeñas estructuras, los bronquiolos y las estructuras terminales de la vía respiratoria, que son los alvéolos, en donde se va a realizar el intercambio gaseoso para así poder adquirir el O2 y desechar el CO2. ¿Qué es la respiración? Pues entendemos como respiración el proceso en el cual nosotros vamos a adquirir el O2 del ambiente y de la misma forma en que se va a desechar el CO2. La respiración va a iniciar cuando nosotros vamos a ingresar el aire a través de la inhalación. Esta va a entrar a través de las fosas nasales y va a recorrer todo el tracto respiratorio que posteriormente se mencionó. Una vez que haya pasado por el tracto respiratorio, va a ocurrir el proceso de intercambio a nivel alveolar del O2 y el CO2. Va a viajar por la sangre gracias a los glóbulos rojos y va a llegar a los tejidos en el cual se ha requerido. Vamos a hablar un poco acerca de las funciones básicas de la ventilación pulmonar. Principalmente es el intercambio gaseoso de O2 y CO2. También encontramos la regulación del pH de la sangre y la fonación. Todo esto va a surgir gracias a nivel alveolar, gracias al intercambio que va a haber de O2 y CO2 entre la atmósfera y la sangre. Esto ocurre debido a una presión que existe a nivel alveolar de O2 y esta presión parcial de O2 va a ser de aproximadamente 105 milímetros de mercurio. Esto va a hacer que el O2 que se adquirió principalmente de la atmósfera pueda pasar a la sangre. También está la presión parcial de CO2. Esta se va a mantener baja a nivel alveolar. Esta va a ser de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Esta crea un gradiente negativo para que el CO2 que se encuentra en la sangre se mueva a los alvéolos y esta posteriormente pueda ser expulsada del cuerpo. ¿Cómo va a influir la ventilación pulmonar en el ejercicio? Esta va a ayudar a oxigenar y disminuir el nivel de acidez del cuerpo. También es necesaria para mantener un grado bajo de resistencia pulmonar para evitar y minimizar el paso de agua al espacio intersticial. En el reposo, la ventilación alveolar suele ser de aproximadamente 4.2 litros por minuto. La relación entre ventilación alveolar y la perfusión pulmonar o cociente de ventilación-perfusión es en promedio 0.8. Este cociente no va a ser igual en toda la extensión del pulmón, ya que las áreas pulmonares de los vértices se encuentran mejor ventilados o perfundidos. Esto respectivamente a las bases, ya que las bases se van a encontrar mejor perfundidas, pero con menor ventilación. En esta tabla podemos observar cómo se lleva a cabo la ventilación durante un ejercicio estable. Este va a constar de 3 fases. En la primera fase
la ventilación va a aumentar bruscamente. Esto gracias pues al inicio del movimiento o al inicio de la actividad física. Esta fase va a durar aproximadamente de 30 a 50 segundos. Esta puede incluso aparecer antes de comenzar la actividad física y se va a conocer como hiperpnea anticipatoria. Después de la fase 1 sigue la fase 2, en la cual la ventilación va a aumentar un poco más gradualmente. Y esta ventilación se va a estabilizar durante la fase 3, que va a durar de aproximadamente de 3 a 4 minutos. ¿Cómo va a ser la respuesta de la ventilación pulmonar al ejercicio? Encontramos que en condiciones de reposo la frecuencia respiratoria es de aproximadamente 12 respiraciones por minuto y el volumen consciente suele ser de 0.5 litros de aire por cada respiración. La ventilación por minuto puede aumentar significativamente incrementando la frecuencia de las respiraciones o de la profundidad de estas, o de ambas. Y durante un ejercicio intenso, la frecuencia respiratoria suele ser de aproximadamente 35 a 45 respiraciones por minuto. Y en unos atletas de alto rendimiento podemos encontrar valores de hasta 60 a 70 respiraciones por minuto. Para poder hablar de fisiología respiratoria, debemos tomar en cuenta tanto los volúmenes como las capacidades pulmonares. Vamos a encontrar que las capacidades pulmonares van a ser la suma de estos volúmenes. Dentro de los volúmenes vamos a encontrar el volumen corriente o también conocido como volumen tidal. Este es el volumen que se respira en condiciones normales involuntariamente. El valor de este es de 500 mililitros. También vamos a encontrar el volumen de reserva inspiratorio. Este es el volumen que cabe en los pulmones después de una inspiración normal. Este es de 3000 mililitros. También está el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen de aire que aún se puede expirar después de una expiración normal. Este es de 1100 mililitros. Por último está el volumen residual, que es el volumen de aire que permanece en las vías respiratorias y en los pulmones después de una expiración máxima. Este es de 1200 mililitros. Durante el entrenamiento físico, este va a aumentar a 2.4 litros. Esto se encuentra principalmente en atletas de alto rendimiento. Ahora vamos a hablar acerca de las capacidades pulmonares, que como ya se había dicho previamente, estas se logran combinando los volúmenes obtenidos. Primero tenemos la capacidad inspiratoria, que es el volumen que una persona puede inspirar después de una expiración normal. Esta tiene un valor de 3500 mililitros. También tenemos la capacidad residual funcional, que es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración normal. Esta sirve para mantener constantes las presiones parciales tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Su valor es de 2300 mililitros. Esta se logra sumando tanto el volumen residual como el volumen de reserva expiratorio. También tenemos la capacidad vital o capacidad vital forzada, que es la cantidad de aire que los pulmones son capaces de mover o lo que se puede expirar tras una inspiración profunda. Esta es la suma del volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Esta va a variar de acuerdo al sexo, ya que en los hombres es de aproximadamente 4 a 5 litros y en mujeres es de 3 a 4 litros. Todas estas capacidades y volúmenes van a variar
de acuerdo al tamaño y la composición corporal. También puede haber valores de 6 a 7 litros en las personas que tienen una altura elevada y valores de 7 a 8 litros en atletas de alto rendimiento. La espirometría es el instrumento que nos ayudará a evaluar la función respiratoria. Se encarga de medir las propiedades mecánicas del sistema respiratorio y es el estándar de oro para identificar la obstrucción aérea. Mide los flujos y volúmenes de aire exhalado desde una inspiración máxima. Es una prueba rápida, sencilla y no es invasiva. Con esta prueba se obtienen datos de volúmenes y capacidades pulmonares como son la capacidad vital forzada y el volumen de esfuerzo expiratorio en el primer segundo. La FVC es el máximo volumen de aire que puede exhalar un individuo de manera forzada a partir de la inspiración máxima. Y el FEP1 es el máximo volumen de aire exhalado en el primer segundo de la maniobra de la FVC. La espirometría está indicada como método diagnóstico para la evaluación de pacientes con sospecha de patología respiratoria, evaluación de impacto pulmonar de una enfermedad sistémica y valoración del estado de salud antes de programas de actividad física intensa, así como en evaluación de riesgo preoperatorio, monitorización antes y después de intervenciones terapéuticas en enfermedades pulmonares, seguimiento y pronóstico en enfermedades pulmonares, como ya se había mencionado, y evaluaciones de discapacidad de tipo respiratorio. Este procedimiento también tiene algunas contraindicaciones y se van a dividir en relativas y absolutas. Las relativas son aquellas que pueden variar los parámetros, como son una cirugía reciente e infecciones, y las absolutas, que son un rotundo no para realizar esta prueba, como son preeclampsia, hipertensión arterial sistémica descontrolada, inestabilidad hemodinámica, hemoptisis, aneurisma aórtico mayor de 6 centímetros, síndrome coronario agudo, hipertensión intracraneal y desprendimiento agudo de retina. Para realizar una espirometría nos ayudaremos de una herramienta llamada espirómetro, que es el instrumento para medir la diferencia de presión que se genera al pasar un flujo laminar a través de una resistencia conocida. Estos instrumentos deben ser calibrados para previo realización de cada prueba. Para realizar una espirometría comenzaremos con recomendaciones que le haremos al paciente en una cita previa a la evaluación. Posteriormente prepararemos el equipo antes de la prueba. La maniobra comenzará por confirmar la posición correcta del sujeto paciente, colocar la cabeza ligeramente elevada y explicar que esta posición debe mantenerse durante todo el esfuerzo expiratorio. Después, el técnico explica y demuestra cómo colocarse la boquilla, sujetándola con los dientes, sin morderla, sellándola con los labios y sin instruirle con la lengua. El técnico demuestra que la maniobra expiratoria, resaltando los pasos de máxima inspiración, colocación de la boquilla y realización de la expiración de inicio explosivo y exhalación máxima sostenida. Se debe usar una pinza nasal limpia, lo que evita que el individuo pueda inhalar por la nariz durante la maniobra. Posteriormente se divide en circuito cerrado, donde se debe usar un filtro nuevo con cada paciente y se asegura que el sujeto paciente se coloque adecuadamente la boquilla. Después de una o dos respiraciones normales en volumen corriente, se indica que se realice inspiración rápida y máxima, menor de un segundo, hasta llegar a la capacidad pulmonar total. Se indica que el inicio de la exhalación debe ser explosivo, con máximo esfuerzo y se estimula vigorosamente. Siga soplando y mantenga el esfuerzo, etc., hasta que se alcance un criterio de terminación. Nuevamente se pide que realice una inspiración máxima, rápida y completa, hasta llegar nuevamente a la capacidad pulmonar total. Posteriormente a esto, en caso de que una maniobra sea no aceptable, se deben repetir las instrucciones y la demostración de la prueba. Se requiere completar un mínimo de 3 buenos esfuerzos que llenen criterios de aceptabilidad
Para ello, generalmente se requiere realizar más de 8 maniobras y se deben revisar los criterios de repetibilidad. Si es necesario, se pueden realizar hasta 15 maniobras. Bueno, aquí podemos ver una de las tablas que nos arroja este tipo de pruebas, que son la de flujo-volumen y la de volumen-tiempo, que cada una tiene sus características, las cuales a continuación vamos a mencionar. La curva de flujo-volumen debe tener un inicio del flujo con ascenso vertical, un flujo pico y un descenso suave y en forma triangular, y estos conforman los criterios de aceptabilidad. La curva volumen-tiempo tiene que tener un volumen extrapolado menor de 150 mililitros, tiene que tener una meseta mayor de 1 segundo y debe durar más de 6 segundos para tener los criterios de aceptabilidad. Los criterios de repetibilidad nos indican que una vez que se logran obtener 3 maniobras aceptables, se debe doblar la repetibilidad de la prueba con los siguientes criterios, que es la diferencia entre dos valores más altos de FEP y los dos valores más altos de FBC. No deben ser mayores o iguales de 200 mililitros. La repetibilidad se analiza únicamente tras haber completado 3 esfuerzos aceptables. También tenemos otra prueba llamada pletismografía, que es una prueba de mecánica de la respiración cuya principal medición directa es la capacidad funcional residual, que corresponde al volumen de gas intratorácico medido al final de la expiración o volumen corriente estable. Se realiza adicionalmente una medición de capacidad vital lenta, volumen corriente, capacidad inspiratoria y volumen de reserva expiratorio. Estas mediciones nos permiten calcular la capacidad pulmonar total y el volumen residual. Todo esto con ayuda de un pletismógrafo y el ejemplo se los mostraremos a continuación. Buenos días, Nuri. Buen día, doctora. Bueno, soy la doctora Daniela. Dime cuál es el motivo de tu consulta el día de hoy. Bueno, lo que pasa, doctora, es que quería conocer la condición de mis pulmones, porque quiero iniciar a hacer ejercicio de alto rendimiento y pues tengo dudas de si puedo iniciar de manera normal o si debo seguir algún tipo de entrenamiento especial, y quería saber si mis pulmones están sanos o si tengo algo. Claro. Bueno, te voy a realizar una serie de pruebas. Voy a comenzar con la evaluación respiratoria, pero por eso necesito que me digas si tú tienes algún familiar que tenga alguna enfermedad respiratoria, papá, mamá, abuelos, No, hermanos. no tengo ningún familiar así. ¿Y tú no tienes alguna enfermedad Pues una enfermedad no como o tal. sufres de, no sé, te da gripa seguido, algo así? ¿Te gustaría saber? No, ¿Alergias? hasta ahora nada. ¿Fumas? No como tal, no. Ok. Bueno, entonces te voy a realizar, voy a hacerte una serie de pruebas para tu evaluación, si quieres empezar el deporte, pero en este caso yo voy a empezar con la evaluación respiratoria, ¿ok? Te voy a mandar a hacer una prueba que se llama espirometría. Esta prueba va a medir el tamaño de tus pulmones y nos va a decir si tú tienes alguna obstrucción o no en tus pulmones, ¿ok? Esta te la mandaré a hacer para la siguiente semana. Te voy a dar unas recomendaciones para que tienes que llevar a cabo antes de llegar a tu prueba, ¿ok? Dices que no fumas, pero pues si es que, no sé, ese día se me toca fumar algo, necesito que dejes de fumar 2 horas antes de que vengas a hacer tu prueba. Quiero que vengas con ropa cómoda, ¿ok? Nada apretado, no ajustado. Sí. También, si tienes alguna otra medicación o lo que sea, no la suspendas, tú tómatela normal. Tampoco te voy a pedir que vengas con algún tipo de ayuno, tú come tu comida como siempre lo has hecho. Lo que sí te voy a pedir es que no realices ningún ejercicio de fuerza intenso o un esfuerzo físico muy intenso, ¿ok? Antes de venir a la prueba. De acuerdo. Y pues eso sería todo. Te veo la próxima semana, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, buenos días, soy la doctora Daniela. Hoy le voy a realizar la espirometría. Esta es una prueba que nos va a indicar la cantidad de aire que un sujeto puede inhalar de manera forzada. Esta va a ser en función del tiempo y va a depender del calibre de los bronquios, de la densidad de tórax de los pulmones y de nuestros músculos respiratorios, ¿ok? Bueno, este es el equipo con el que vamos a trabajar el día de hoy. Es un espirómetro. Cuenta con una manguera
un filtro y, una mascarilla, la manguera. Esta está conectada al equipo que nos va a bajar los datos a nuestra computadora. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, pues claro. Bueno, lo que te voy a realizar es que te voy a poner la mascarilla, vas a respirar de manera normal unos segundos, después te voy a pedir que hagas una inspiración profunda y de ahí te voy a decir que lo saques. Cuando lo expulses, quiero que lo hagas de manera fuerte, lo más fuerte que puedas. Y no te vas a detener. Yo te voy a decir el momento que vas a detener la expiración, ¿ok? De acuerdo. Bueno, entonces te vas a colocar la mascarilla. Por favor, ¿te puedes quitar tu cubrebocas? Claro. Te voy a colocar la mascarilla. ¿Lo vas a tomar tú tu mano? Ok, bueno. Respira normal. Ahora respira profundo. Suéltalo. Ya. Ok, respira normal. Bueno, se puede colocar ya su cubrebocas. Gracias. Bueno, la prueba ha terminado. En un momento le voy a dar sus resultados de prueba, ¿ok? De acuerdo, gracias. Buenos días, José. Yo soy el compañero de la doctora Daniela y a continuación le vamos a realizar una polifilmografía para conocer el volumen total de sus pulmones. Vamos a usar este aparato que es un polifilmógrafo. Y bueno, el primer paso que vamos a realizar contigo es el peso. Por favor, súbete al lado oscuro. Válgate al lado oscuro, por favor. Ahora sí, por favor, súbete bien hacia allá. No te muevas. Ok, por favor, puedes bajarte la basura. Ok. Bueno, este es el peso muerto y vamos a retirar el volumen para calibrarlo. Ya está calibrado, ya solo vamos a... Necesito que te quites tu playera, únicamente vas a quedarte con el short. Por favor, pasa, te lo asiento y trata de no moverte mucho. Esta manguera es para conocer tu estado respiratorio. Te vamos a poner acá, se conecta aquí. Ok. Bueno, voy a cerrar. Yo te voy a indicar cuando abres. Ahora sí, otra vez, vamos a hacer la prueba.
Sigo realizando la prueba. Pues, bueno, te voy a retirar la mascarilla y puedes salir del bordo. Y con esto terminamos tu pletismografía.